Shapa, Peina, Coina, Nahame, Ayuma, Aweruma, BM, Pende programa, Yande programa, Gira Vagina. Atoralo, hermano, fuera Roy de Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Peguá, Tabafram, Itapúa, Paraguay, Peina. Añen voy a Yuma, Penerenda, Pejame, MPM, pequeña abrazo, rompe espalda, pisa, ya por allí, mañana envía poco, Estelia, Aragua, Majero, Cometilla y Cumbuco, ya de Cari, fue mí, pisa, y que me guapiname, y Cubuo, Abei, Juan, capítulo 4, verso 6, me mayé que lo mitad, verso 6, ya jamás 7, edición número 234 de Torah, pisa, Gina. Más 595 985 162 975 Peicutucutu Pejesayo Puyo Pejesaño Puño Pu Pende Pu Pumburipo Pewa vaina Pende Pujoea Pujoeo radio además Pujoe WhatsApp Pewa vaina hoy por ande ellos abuye que entero vete pende pava mi pende termo mi pende caigua mi pende pope a pende Biblia mi pende de sare non depe a pende pujoe radio iba pujoe WhatsApp vaina radio WhatsApp pende a pusa quave mamá y como ya pesa ni me da más radio me mandé Juana es paga es pues ya pongan la programa a la pina gente hay que malane programa hora pelo mitad ya prende más radio la dial mío en pama esa ya tú esa lo mitad ya en dune ya ahorra unos cuantos 300,000 por hora o por ahí no gana por ahí donde va mi radio ya ande para coger taina pues como es la meja una hora más una vez a la semana ve 4 veces de estas allá de 300 y ya y kuma hago a ver WhatsApp todos los días monguera y pavalo y tal antes conté Rosario un baete con Shalom awi llegue ya por jareña de inago va por ahí teja una pesa en jareña de programa ve yo par pieteja ya por jare con video mi te shara anga muy un grupo pegua lo mitad reco video más saco anga el teléfono ya imagina Facebook YouTube y Telegram Google ve awi llegue Rosario pero te envía por ahí te ya pues a esa no la se a cambia mío la se suco iba la se foto cambia esa pues a la se remera mine are ahí puro la pida lo mitad o sea no cañillo imba de ver lo mitad bueno pero pesa tanto oína hay puro mi cosa pues ande la upea hay postraje en baemo apagó y la mante y la no na pese esa paño anda la año no de baro chena y chévere año en bare y tranquilo más ya recomienda a monte bueno pa biojina ya de cobe y por anduina are realmente pero que apurarlo mitad te timba hemos quase pero según ese tema comentaste hay cañín de la detalle de algunos versículos porque la ya pone un pedazo comentario donde ella y que está más muy de versículo ya jata más murete hija el reto puta para ahí de gusto y me lo ves ahí y ande por la de costumbre versículo por versículo eso recuerdo esta oportunidad o participarnos a me ande una información ya pimi milo está mi opinión hoy por ahora ya tranquilos a o ya ir a los instantes yo pues no ya vieron a ver los instantes corregía y va después maestro aprendí me y no lo mitad bueno va la César ahí día de ayuno oración vigilia siempre ya dejó bueno
Ya reco siempre la ñan de estudio y me ayure ñan de lo mitad guaraní me ayure español ve de a poquito ya envía. Te creía, a veces ya se gozan. No, o sea, pues seguir de peor. Y ya con la ñan de wifi, sigan orando. Bueno, amén, sanidad, por la sanidad que está recibiendo algunos, oye, por las oraciones que hacemos, damos la gloria y la honra al Todopoderoso Yahweh, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Hay sanidad, lo hermano. Bueno, versículo 6. Ella va a ver, ya continúa allí, tope. La pregunta, a ver, lo mitad y la veo la orecó la conexión. Vos hablaste de una conexión del Mesías con el pozo, con Jacob, sí, con José, sí, pero no por la línea de José. Conexión sea Eurecojaña antepasado en Jacob. Jacob era el padre de las 12 tribus. Andengo en cuenta Yahshua de la tribu de Judá. Bueno, Jacob Judá tuaguri. Pepillaba gente. Ya anindemo atila Jacob no, Shubi 12 tribus. Yahshua pertenece a una de las 12 tribus que hasta ese entonces y hasta hoy los judíos oí Israel. Por eso dije que él tenía conexión con Jacob, tenía conexión con el pozo, con José, todo, porque y linaje, y muñarengo, muy importante lo mitan ya esa pecamía, ya la Yahshua muy pau, ni muñare dio vaina. Y yo fuera pues a este tema. Y yo fuera pues. Esa muy para arrancar las 12 tribus, 11 Jacob. Jacob la tua, 12. Oye, otro por andúa pues. 12 de una sola mujer. No. 12 hijos de una sola mujer. No. Shashamí, Lea, Raquel, falta se ve de ina. Tres bioñes. Lea, Raquel, Mayo, otro, 4 bioñes vina. Génesis. Vamos a mirar un poquito. 12 hijos, pero no, vaya digo, Abraham es padre de Isaac. Isaac era el padre de Jacob y Esaú. Pues ve la pequeñina. Isaac era llena Jacob. No, es de Abraham. Isaac. Bueno. No, a ver, otra pregunta y pero la importante pero tú realmente va a ver no penáis ya que la alguno por ando ya surge la pregunta Raquel Lea mi angoño hermana guri pero esperando recoge guri y si bien te acuerdas ya eso es la y secretaria afuera que por la ley de Hammurabi, me estoy arrancando, que por la ley de Hammurabi en ese entonces se permitía que por Naimembrino algunos Icatú Omeela y ni empleada, ya eso esa ley criada la Imenabe, Icatú Hamaisha UPAP criada y Membrio y Membrila y patrona regazo. Pesamos permita o contata como hija de la patrona y me embuira pega con la ley silpa malicia la otra vez sí entonces
Pero y aconteció cuando moraba Israel es Jacob. Israel es Jacob. O cambiarse la jerarquía. Génesis 35:22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y Vilá. Vilá era concubina de su padre. Ya. Vilá era uno. Era concubina. Raquel en Mireco. Lea Raquel hermana en Mireco. Vilá se le llama concubina porque Umiagri eran criadas de su esposa que se le ellos y en Mireco yo me y Catujan era una categoría de esposa pero no era la esposa principal. Se llamaba concubina pero era esposa también. Pero la gente la recoitía derecho como las esposas. Se pillaba. Entonces que había concubinato. Anda, y lo mitango ahí, concubinato ahí en pecado, mano, coma infierno. Cuidado con esas expresiones. Ya, copala y tema, ve, ya explicas más, ¿no? Que el tipo de concubinato. Vila. Entonces, Trema ya topa. La concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Lea, muy bien. Lea, en duque ave, y me embuja ahora con Rubén, peálate de reina, mayor. Simeón, Leví, Judá. La ave, na pea vio descender Yeshua. Lea, la hermana de Raquel, la primera esposa de Jacob. Primera esposa me muñare Yeshua. Ya, como tiene datos. Esa vaina es importante, jala, ya leela y pues cuera, pues. Ya mediante vamos a hacer pregunta, porque para no ir a hacer plan de Beinawi. A ver, ya estudia en el alto, pero con entender ya estudia en la pero anda ella de copama o ina lo mira. Entonces, ya topamos 4. Otro léame y sacar a Zabulón 6 compañeros. Un puñal 6 y me Raquel y Membu Mocoy, la esposa favorita de Jacob. Esta vez te han enamorado y te oí ese primera vista. Ojo, de hecho, le hizo grande no momento, pues tumbu pepe otra vez. Qué bárbaro. Hijo de Raquel, José y Benjamín. 2. Raquel Mocoy y Membu sea. Pues me puse a ver porque y mi hermana nace, sello yo. Es donde. Hombre, se ve hijo a José, entonces, hombre, eso vela y criada. Como concubina. Bueno. Raquel, entonces, recó 2. 6 más 2, 8 más nada. Vila. Sierva de Raquel, na amena, pea la Vila, sierva de Raquel. Pea Raquel, hombre, eso es bueno, se mena, se pota ver la mitanza y te digo, me endeja, hay pota veja, na me pea ne mire con la. Una sea la mitanza subí, pea se va, éramos. Bueno, hay problemas ahí ya, Jacob. Los hijos de Vila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, 2 más. Ya topamos 3, imagina, 3 cuñados, imagina. 3 mujeres. Una 6, otro 2, y acá 6, 4, 10. Faltañan de 2. Los hijos, Námina, Silpa, sierva de Lea. Lea Orecoa, él y sierva. No, vaya. Llegó 6, ame, apenas mira con ame, veces ese familiar en las pilas. Bueno. Vamos, fuerza, Jacob. A ver, y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Ahí está. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Ahí está. Allí ni acuerdo con ni nación. Génesis 35, 22 al 26.
4 será. De cuatro mujeres nacieron las 12 tribus. Bueno, esa ya topa a mí, gracias a Yahweh, ya topa a mí la de respuesta, si no, ahí baitemos algo, a ver. Sí, porque hay preguntas que están llegando justo en el día de grabación. Entonces, bueno, ¿qué va al caso? Eh, bueno, pozo, el pozo para pertenecer ya es Macuri Jacob, padre de las 12 tribus. Pepillaman, que te ya le vea. Tiene todo encadenamiento. El Nuevo Testamento, ne entendemos aunque te ya lee Torah, Génesis, va Toraina, uno de los 5 libros. Va Torah, ya estudia Toraina, ella estudia la Torah, la descendencia de Jacob, a las envireco fuera. Ese que hicimos recién se llama un estudio de una porción de la Torah. Apea no instala que yepa, no, lleven sepama o potipama, vean allá ya pues más apea judío, de ambas ella y cuadra entonces la bebé la ya estudia en la Torah. Esa cuando mediante ya estudias esa cama ñande. Sí, todo tiene conexión, ya pure igual no vale más a mía. Y estudiar Torah no es solamente los 10 mandamientos, ni no, vean que te ya pueda cueti estudio de la Torah. Unos cuantos versículos y pero contundentes. Catón, ese ya entendemos, évalo y coajina de Juan capítulo 4. Por eso me han dicho apurati algunos postaban la respuesta a la pero están muy avanzados en la pregunta. Ese Andy Guto llamaba pues o jugar por el versículo. Ya trataba con pero ni ordenado o la en el programa. Bueno. Bueno, ancestro del Mesías, Jacob, y su hijo es Judá, de su primera esposa, aunque te ya leí neuri, que mire cote non dere me buina la Judá. A upeañe muñare ya shua upeare pues a ojo la pa peposo es importante porque ya es por hacer un abuelo va. Me acuerdo Minaya. Bueno, allá explicamos, muy Paula Judá, era para importante Yahshua Penguana Upea. Aquí dice, y la tierra donde estaba el pozo, cerca de donde estaba el pozo, también pertenecía a José. O nombrar a que te llegue algo, y José, hijo de Raquel Oreco Dogo y Leimembu. Benjamín a José. Bueno, había una unión muy fuerte entre José y Benjamín. O sea, el mismo útero bebarego, hijo malo, hermano, y no sea tremendo, y no vea. Hay entre hermanos chico ahí, sea. Cuando está por ahí, el mismo lugar, ña hija hueve, la misma madre de el mismo útero. Ya oño en la web ña hija hay poperi ña zeta chico ahí oño acá. Y hay una unión fuerte. Y duele separarse de la familia, del hermano, de la hermana. Así se compañero mía. Bahía, pota, el destino, las cosas de la vida muchas veces. Y le tocó a José separarse de su hermanito querido, Benjamín. Ojo, ñe vendego, y mi hermano fuera me mandó a la historia. Ojo, vamos a parar Egipto, veja, oñe vende mi vendedor de esclavos, ve. Ojo, ñe vende yo como esclavo de Egipto, veja, ojo, ña problema es mío, y qué cárcel, pero ojo, interpretar la sueño del faraón, pero yo pi como gobernador. Y no sé, posiblemente habrá pasado unos 14, 20 años. O esa allí jamás la mi hermano. Pero no solo el tema está con el hermano, a ego Benjamín y mi hermano, pero la histúa,
el papito querido. Y poco hay, tú allí va, digo José, el favorito de su papá, era. Caco, vos quiero viaje. Ñando y pues, mi otro y va eso, me atarantado. Por lo menos la y tú a confiar en la administración. A Pepe con la problema. Él fue un administrador desde jovencito. Pensaba en la hoja y jugar la llave, deja la, oye, sujetarla y tú a verla y tú a no en la toramba, esa es la bendición, o sea. A jugar de cárcel. Él administraba la, primero estaba en la casa de, mire, Tabironga, Potifar. Pepe va a administrar para poner hoy, güey. Y no ve cuña ni la que sabe la ahí. Ya pues la ahí golpe. No sé, yo doy para su José. Ojo, prisión, Pepe fue administrador y de ahí. ¿Dónde empezó su trabajo de administración? En la casa de su padre, ahí aprendió. Ojo, muy en práctica lo aprendí a la escuela y tú, Andy. Egipto, en la casa de Potifar. Usted vio cárcel, o administrar de ahí. O servir de su y tú, lo aprendí a la escuela y papá, Andy. ¿Dónde se fue a hacer la administración mundial en ese tiempo? Como gobernador de Egipto. Ya. Tremendo con la historia. Esa ayuda a la orecola y pasado. Tiene el por qué Yeshua se fue ahí. No, digo esto por lo que nombra a José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vaya a explicar para güey. Y caneón, con ibeti ubu pozo. Upemamo Yeshua. Y caneón curita pere o guatajawe. A o guapu. El pozo y quiere. Asa yepute. O putu ujanga. O upete y cuña upe Samaria guaoi. O bueno es pe upe pozo. Hei supete Yeshua. Ne kuña emina sepe utai umi. Katu umi hemimbo escuela ojo pa kuri hikwe oñe muhama petaba be. Va ella uara ojo oyo wahikwe. Bueno, importante ver. Upe kuña Samaria wa he isupe. Va ella piconde judío. Ella ureta se hay po urei uhama. Se ningo Samaria wa kuimbae. Se ningo Samaria wa ne kuimbae. Katu umi judío fuera ha samaritano fuera katu do yo trata por ahí oñondie. Na ame. Va evi cuando allí juse, va bien deñe esta se había sido mi judío pues, ¿sabes? La pepe nave allí ya era que lo mitad comentaba vecina la tapé otro lado ya pues y vi pues no y con andio yo topa pues ya yo centro y te vio pa esa vio allá era que él a mi judío fuera la escuela oye me eso cual la Torah la promesa del pacto a cuaño macate hija escuela deja más va ese vio más está la pa ese vio más está la nuevo pacto la gentil escuela ve la esa escuela tandería por algo te oigo oye la oye está la y mi güey si no ñande ya un par tema algo se va a llevar en la cuneta de la perdición oña y mama fuimos oña de mujer con mal veas un bojo vaigo sube ya sube versículo 10 veas ahí sube regular y cuarie pe ya hueñan de yara yo pues mama jamás vagina la oyerurean de eco hijo y umihan de eyerureta chupe jaja ome etan de pe opave un ne moingovea ne mombaretea agua viva aleluya tremendo teo uy teo dice a ver se mo pin van a
tremendo. Obvio, Ujinayala, agua viva, el poder del Espíritu Santo. El poder de Yahweh, que es el Espíritu Santo, desciende gracias al Mesías. El Mesías, Rupi, Yahshua Rupi, ya recibió bien. Bautismo en su nombre, Hechos 2:38. Pues mal. Interesante con ambas. Estaba, voy a comentar, estaba. Bueno. No tenía, pero esa ley, vaya a explicar más. La pecuña, ego o acá tan de mala, como me une más subir la judío fuera diligencia, en donde iría que igual ley, eso no es ley de Yahweh, que se llama, es más bien me vaya a pueblo de Israel, 11 de Egipto, y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, muchos de otras naciones venían con ellos, pero tenía que ya pongan requisitos con el ciudadano israelita o aceptaban a la ley de circuncisión heredia. Y que se ve que y ahí había pues, 12 tribus. 12 tribus. Y no solamente era los judíos. Pero a ver específicamente, y no, un mi judío. No hay un talle, va, y un judío. Va bien de ese, y raro, y tigula y ya pues, y lo icua. No, pero hay algo raro, a ver, cuñado, no. Porque cosa que no se hace. Los judíos no trataban con los. No más ella juega pecueran dos asayu baby. Pero dicen, hay una historia también. Jugamos con IOI, porque cuando se trata de negocios, recuerdan ya pues la distinción. Sí, una Y. La ambas J oñe mumba hoy cotenemos y cuella una cosa y eso lo encontramos y esa parte de la historia podemos corroborar por ese mundo mi agua. Porque hay cosas que ellos compraban o vendían a los. Pero el sentido de no cuando hay que ir a jugar no entablan en la conversación pucuño un día. O sea, no tipo peañan de ley de covilendo. Estaba hoy no de chupitilla, por un lado hay una cosa muy al lado contra ese pero bueno, había pero era ley de los judíos, no de la Torah. La Torah vende y por ahí la ani que juntarla otro ani que es gentil ve, vende y por ahí. A ti desprecio de más cuando hemos ya pupa, ya explicamos que dije para poder coger la ley. Muy como ir me pregunta de Pedro 8 10 28 de Hechos. Pedro aplica esa ley y por qué, siendo que él era seguidor del Mesías. Hechos 10:28 aplica la ley. Mesías seguidor o aplicar la ley. 10:28 no ella a la gentil dije. Bueno, ojo que Pedro, eso realmente eran judíos, ellos era los discípulos del Mesías, la mayoría judíos. Buena pregunta. 10:28 Hecho ahí. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me punto y coma. Pero a mí me ha mostrado Dios, Reina Valera, que a ningún hombre llame yo como un Pepe no eres, cierto. Sí, Pedro estaba influenciado por el judaísmo,
Ojalá que también. Sí, ahí vemos también una prueba de que ya se tiene prueba de que el propio ley no era vigente, pero era ley judía, netamente de los judíos, no era para las 12 tribus. Y Yahshua no estaba en favor de esa ley. Por eso es que Coco veo por otra versión, otra edición, pero está dice Yahshua o viola la ley porque ya no vence más nunca ya. No. Él no violó ninguna ley de la Torah. Él tenía que cumplir, lo cumplió. La Torah ya era la ley de Moisés, pero él no penaya, pues son de la ley judaica. A mí no peteñi. Pero no ella y la gentil, pero me eñan de lo mitad de versículo. Peaco 10:28 es importante. Peango te varo peango ra pea pele o sea ame ahí pea pejo ata y huire vende en la apelo mitad pea hoy puruje y jamás ya humana ya usea. Pero Pedro Nape y Nape 10:28 PGI había sido la UPOP visión y sé que oye junta marajala gentil cueran dija hoy catuma hoy que la gentil luego pejo predica la gentil porque mi gentil la o mi animal da hay que Pedro la humana que pillaban. Pero puede ser otro tema, harina de otro costal, ¿verdad? Por la se interesaba, vea con Pedro hoy puruja abuela ley ahí había sido, o sea, iba a terminar. Voy año más vio pea la yashó manos abuela. Hecho fue escrito. ¿En qué año fue escrito Hecho? Más o menos ya 30 años después del Mesías, ya pea. Así es que. Pedro, oye, opacho y la. Hija tan tego será hoy la evatamina sea. Deja, o dudáis y veáis nada, pues sí, porque presionar, yo mi judío fuera, está coche perseguir, pues ya hice. Y de otro cogina la bajo persecución y no han de obligar y bien. Sacó, con malina. Hecho más o menos en el año 63 al 70 escrito aproximadamente Hechos Mahaset en hebreo, escrito aproximadamente entre el año 63 al 70 después del Mesías. Va 33 años más o menos, 30 años más no a el Mesías. En el que uina la curero omia ando uyoí, no comió, porque está ahí un pago y la tema, porque a 28 día 28 PGI entendemos a veces visión sembra ayuda y catuma y que añe EPM, porque hoy tiene ley gurioreo prohibida, pues eso no era la ley. Por eso es que Yahweh le muestra esa visión. No, se pea comandamiento será pero nunca dame pepe ataña depende acá porque un majema la tiempo, ya majea mi gentiles. A la pesan de pepe dentro del dogma humano gente te irá. A poquito empezaba. Esa es la palabra, así dice la palabra. Así dice la Biblia, así dice el Señor. Pero ya pudo en leer igual. Esas son leyes que fueron establecidas por hombres. Entonces, realmente lee la Biblia esto para otra cosa. En la caliburia. Bueno. Respondido entonces, amigo querido. Y tiene usted razón. Tiene usted razón. Pedro estaba aplicando esa ley, pero sí, no, Paco, oye, y soy yo, inte, todos los seguidores del Mesías pues no podían estar teniendo dos tipos de leyes. Tenía la ley de Moisés, otro la ley de la Tacanó o la ley de los judíos. O Paco la Pablo bebe y según mi ave amo bopama como basura, a mi ley de hombre. Tacanó, tradiciones de los ancianos, ley judaica, pero la ley de Moisés no. A lo mitad y esa vaina, ella la ley mi amo bopango al libre mañana de ella posee a la. Sí, ya usted. Oye, tema, ya me imagino a ver y va a comparte porque hay poco iba. Y que Juanga segunda parte. Va a ir con la putaña de Vinaña de pregunta, a ver. Ya responde en el próximo capítulo. Bueno, y a ver, ya responde esta
Bueno, está entonces, ya yo topata boco y etente, llamo majema ya pupe envía poco este día Aragua, va boñe PM, Roy de Emilio Vázquez que ima PM Gina, hasta mañana, shalom, bendiciones, te hago programa Jera Gina. Ya al atorado, hermano Cuera, hasta mañana, shalom, bendiciones.